Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Ikigai y bienvenidos a una nueva entrega. Bueno, Conexión Ikigai es una serie de video podcast de entrevistas en la que exploraré cómo encontrar ese tan anhelado propósito de vida y cómo construir conexiones auténticas con personas que nos ayuden a avanzar en nuestras metas y proyectos. Para ello, en cada episodio, conversaré con personas de mi entorno que, como yo, están en la búsqueda de su Ikigai y que tienen algo que contar de sus experiencias, desafíos y aprendizajes, sus historias. Juntos descubriremos cómo podemos encontrar nuestro camino y cómo construir una vida más significativa y satisfactoria. Si estás buscando inspiración y motivación para encontrar tu propósito y conectar con personas auténticas en tu vida personal y profesional, esto es para ti. Hoy día tengo el inmenso placer de conversar con Alfonso Bucero. Alfonso Bucero es casi un ídolo para mí, ¿no? Él es referente en dirección de proyectos, tiene magíster en ciencias de la computación, también tiene certificaciones en dirección de proyectos como la Project Professional en Project Management, la PMP, en riesgos, es también certificado en director de programas, el Portfolio Management, Project Management, ¿no? El de portfolios. También y ha sido condecorado y seleccionado por el PMI como PMI Fellow, una distinción que muy pocas personas del PMI lo tienen. También es Certified Public Speaker y es consultor independiente de director de proyectos, autor y orador. Fue fundador, socio y director de su empresa Bucero Project Management Consulting en España. Tiene una maestría en Ingeniería Informática y está cursando actualmente estudios de doctorado. Es autor de nada más y nada menos de 11 libros de dirección de proyectos. ¿Quién quisiera ya tenerlos? ¿No? Y gestiona proyectos a nivel internacional. Aún imparte talleres, porque tiene mucho que dar, conferencias magistrales y asesora a organizaciones sobre programas de proyectos y gestión de carteras. Recibió el premio a la contribución distinguida del PMI el 9 de octubre del 2010. También recibió el PMI Fellow Award el 22 de octubre del 2011 y el PMI Eric Jennett Excellence Award el 28 de octubre del 2017. Su lema es pasión, persistencia y paciencia. Y para él cada día es un buen día. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Luis. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues en esta semana de descanso, pues nos toca hablar de un poco de estar aquí, ¿no? Conversando como dos buenos amigos. Recuerdo aún esa comida que tuvimos y estuvimos intercambiando ideas para contribuir en la comunidad de dirección de proyectos. Y bueno, como ya he comentado, y no ha sido solamente para dejarlo en la entrevista, eres un gran referente en la dirección de proyectos. Para mí eres casi un ídolo, un mentor, aunque no me mentorizas directamente, pero uno sigue los pasos de aquellos que dejan huella y tú eres de esas personas que dejan huella. ¿Cómo comenzó todo esto, Alfonso? ¿Cuándo fue? Porque yo te conozco o comencé a cogerte la pista, como comentábamos antes de la entrevista, por 2008, que nos introdujeron por email y antes un poco quizás, pero yo no te conozco de antes. Cuéntanos de ese Alfonso que comenzó en esta locura de la pasión de dirección de proyectos, que Sí. fundó los chapters de España. Cuéntanos un poquillo de ello y qué te motivó a eso. Bueno, mira, en primer lugar, yo me licencié en informática, en ingeniería informática, allá por el año 2000, por el año 1984. Y al final resultó que de los primeros trabajos que hice, pues me involucraron directamente, prácticamente sin experiencia, en la dirección de proyectos. Y no tuve más remedio que espabilarme y empezar a trabajar y a pelear positivamente, ¿no?, con la gente. A partir de ahí he pasado por diferentes multinacionales y al final, bueno, pues ya en el año, pues prácticamente fue hacia 1992, 93, sí, 1992, conozco a PMI
y en el momento que conocí a PMI, pues estuve en una conferencia bastante importante en San Diego, no se me olvidará, organizada primero por Hewlett Packard y luego estuve en el Congreso del 1993 y a partir de ahí dije, bueno, a ver, esta misma emoción que hay, esta cantidad de personas y de profesionales dedicados a la dirección de proyectos que están aquí en este Congreso, nosotros tenemos mucho que decir también en España, porque en España pues se hacen proyectos igual que en otros países, no solamente en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces me propuse la idea de empezar a trabajar en un capítulo, en la creación de un capítulo tuve la fortuna de ir conociendo a compañeros que estaban interesados. Bueno, las primeras iniciativas del capítulo fallaron, luego ya formalmente en el año 2002, pues un compañero, José Antonio Puentes, consiguió sacar el capítulo de PMI Madrid adelante. Yo me formé parte como fundador, pero luego pues estaba dedicado a un proyecto y estaba fuera de Madrid, pues tuve que dejarlo un poquito y lo retomé un año y medio más tarde. Finalmente, bueno, pues no pude participar en el capítulo de PMI Madrid al principio y fundé Barcelona. Fundé el capítulo de Barcelona, ¿no? Y me acuerdo que fue una aventura espectacular porque junto con otro compañero, Javier Sanz, íbamos y volvíamos de Barcelona cada 2 semanas a hacer la reunión. Salíamos a las 5 de la mañana en coche y volvíamos pues casi a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? En coche también. Eh, Hablando y pensando, intentando lanzamos el capítulo de Barcelona y luego, curiosamente, después de 2 años y algo en Barcelona, pues fui el segundo presidente del capítulo de Madrid. Esa fue un poco la historia, ¿no? Lo que me ha movido siempre ha sido el poder difundir y el poder promover la profesión, en este caso en España, ¿no? Pero también contribuir internacionalmente. Yo diría que si no hubiese conocido a PMI, pues seguramente hubiese sido más difícil seguir avanzando, ¿no? en el campo de los proyectos, básicamente. Pero siempre me ha movido eso, esa necesidad de comunicar con los demás, esa necesidad de compartir, que creo que una asociación como el capítulo, pues el objetivo fundamental es compartir, ¿no? Compartir información y compartir conexiones y establecer contactos y no volverse a equivocar otra vez, no tropezar la misma vez en la misma piedra, otra vez en la misma piedra, vaya. Sí, bueno, has comentado que hubieron dos eventos, el de 91 y luego el de 92, que te animaron a esto. Sin duda. Volveremos un ratillo a la parte de cómo ha pasado o cómo ves la situación de dirección de proyectos en España, pero quería ver esa otra parte que quizás está pasando desapercibida y que es importante y que tú lo mencionas muchas veces, las personas. ¿Qué vistes o de qué importancia tú ves esas conexiones de personas que tienen el nombre de networking, ¿no? Como Uh-huh. para afianzar una idea, para afianzar inclusive marcas, algo que tú estás llevando y ahora mismo la marca personal, ¿no? O sea, ¿qué tan importante ves el networking y cómo dirías que está presente en la vida, ¿no? A mí me parece el networking, gracias por la pregunta, Luis, me parece fundamental. El networking creo que es, como bien dices, positivamente crítico y fundamental para la vida de cualquier profesional, ¿no? Tener contactos. No podemos hacer todo solos, ¿no? Tenemos que contactar. De hecho, en esa primera reunión de PMI, yo conocí mi ahora coautor y gran amigo Randall Englund, con el que he tenido la oportunidad de escribir nada más y nada menos que coescribir 4 libros con él y seguimos ahora ya con un quinto, ¿no? Y esa oportunidad pues me brindó o me abrió las ventanas de conexión pues dentro de las asociaciones, ¿no? Y nos fuimos conociendo, nos fuimos viendo, hemos coincidido muchísimo durante muchos años, no solamente en reuniones de PMI, sino en reuniones de IPMA, de IPMA. Hemos ido a todas las conferencias habidas y por haber que surgían cada año, ¿no? Parece que estuviéramos los dos, cada uno por su lado, esperando a enviar, hacer un paper submission, ¿no? Enviar un artículo, pues para poder al final contribuir en esa búsqueda, como dices, de conocer gente nueva, de conocer personas. Yo creo que
el conocer personas nuevas y personas de diferentes entornos en el área de proyectos, incluso fuera del área de proyectos, es clave y es fundamental para crear o establecer mejores relaciones, ¿no? Al final, muchas veces cuando uno está en un único entorno, pues no tiene la posibilidad de tener otra perspectiva o otro ángulo, ¿no? Y esa posibilidad de tener otro ángulo para mí es maravillosa, ¿no? Es muy grande. Yo siempre digo que la mayor riqueza de un profesional es ser capaz de contactar con otras culturas. Y yo he sido bendecido en ese sentido en mi carrera profesional porque he viajado continuamente, he trabajado, colaborado, supervisado, formado a agentes de otros países, de habla hispana, de habla anglosajona, por todo el mundo, ¿no? Entonces yo para mí esa es una riqueza y una vivencia especial donde tú ves, como decías, que la relación humana, ¿no? El vínculo y ese llegar, ¿no? Al otro, ¿no? Al corazoncito y a la mente del otro para poder colaborar y saber que estás ahí y que él está ahí o ella está ahí para contribuir o para hacerte ver un punto de vista que a ti se te olvidó o quizá una experiencia que tú también tuviste en el pasado, ¿no? Y eso fue el primer paso que a mí me ayudó a seguir hacia adelante en el Project Management, ¿no? Quedé impactado entonces por ver a más de 3.000 personas en un congreso, 3.000 profesionales que tenían problemáticas parecidas a las que yo tenía dirigiendo un proyecto, ¿no? Y ese denominador común me hizo seguir adelante y decir, ahí va, hay muchísimos profesionales aquí con los que puedo estar en contacto y que me pueden ayudar quizá en el día, ¿no? Y ahí empecé, me acuerdo que entonces todavía no existía LinkedIn. LinkedIn es relativamente, Sí, entre comillas, reciente, ¿no? Es decir, que no sí, sí, estamos sí. hablando de hace 40 años de LinkedIn, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando, pues igual no sé si de 20 años ya, pero por ahí, entre 15 y 20 años más o menos. Y anterior a eso, pues existía el email, claro, evidentemente, y existían las formas de poderse comunicar con la gente, ¿no? Incluso yo recuerdo todavía de algunas personas incluso escribir cartas periódicamente, ¿no? Por sus cumpleaños o por Navidad, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Cuando todavía se estilaba, ¿no? Enviar Christmas, ¿no? Ahora ya los sistemas de multimedia nos lo han agilizado mucho más, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que es clave. Es algo que yo propongo siempre que doy una charla, siempre que doy un seminario en universidades, en escuelas de negocios, a los estudiantes siempre les propongo empezar desde cero a construir vuestra red y cuidarla. Y no se trata de la herramienta que utilicéis, se trata de que aquellas personas con las que hagáis contactos seáis capaces de mantener el contacto y de alimentarlo. Y alimentarlo significa no contactar a las personas solo cuando se necesita, sino contactar a las personas periódicamente, decir hola, ¿cómo estás? Felicitar un cumpleaños cuesta 10 segundos, un mensaje, hacer un WhatsApp cuesta, pues eso, 10 12 segundos y tener esos contactos, digamos, vivos, para mí ha sido clave durante toda mi vida profesional. Yo he procurado alimentarlo bien y, bueno, pues gracias a Dios hoy en este momento tengo más de 11.000 contactos actualmente en LinkedIn, pero son 11.000 contactos de los cuales pues igual el 75, si no el 80% conozco personalmente, los he visto alguna vez. Y eso para mí es lo más grande, ¿no? Conocer las personas, poder ser ayudado y ayudar, poder facilitar, si puedes ser mentor y humildemente te crees en la capacidad, que tienes la sabiduría, la experiencia, la capacidad, pues genial. Y si no, pues ser mentí, ¿no? Es decir, ser mentoreado o tutorizado, ¿no? Por alguien, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues en el caso de Randy Inglum, mi coautor, pues él empezó siendo mentor mío, ¿no? Porque yo estaba en Hewlett Packard trabajando y él también. Y así empezó la historia, ¿no? De tutorización y al final pues hemos sido colegas, compañeros y ahora impartimos formación juntos y consultoría, en fin. Entonces, Sí, es un ejemplo. sí. Tú has cogido el tema del networking y, bueno, de alguna manera lo has hecho tu marca personal, o sea, lo has hecho tu parte de ti, ese Ujú. de conectar personas. Em, Comentábamos antes de la entrevista que, y bueno, yo conocí a Alfonso a través de un compañero, un colega en común de Perú, del Ujú. 2008, exactamente fue el 10 de junio del 2008, el email que tengo. Quizás hay algún email previo, pero eso fue de alguna manera la presentación oficial. Ujú. Fue una especie de networking, o fue el networking de antes, como tú dices. LinkedIn es
una herramienta que Claro. tiene muy poco, es de Claro. ahora, hace 15 años quizás o 20 y tiramos quizás a mucho. Pero antes la tradición o lo comúnmente que se hacía era las tarjetas físicas, ¿no? Ujú. Y los correos electrónicos que dabas o intercambiabas el número de teléfono que Claro. inclusive antes del WhatsApp, pues no existía el WhatsApp y no había esos mensajes inmediatos y era la única forma de conectar era por la tarjeta física o el correo electrónico. Y la forma con la que conocí o que me introdujeron a Alfonso fue a través de un correo electrónico. Bueno, que yo llegaba desde Perú a España y estaba interesado, ¿no? En seguir Ujú. lo que era la comunidad de dirección de proyectos. Y ya yo te había visto. Recuerdo que fue cuando tú estuviste en Denver o algo así, en Estados Unidos, en Ujú. una conferencia. Ujú. Ujú. Sí, Sí, probablemente fue ese año porque en ese año yo creo que también visité Lima. Me invitaron. sí. Sí, eh, porque estuviste presente en el Congreso. Estuviste y presente en el estuve, Congreso. Yo sí, estuve, sí, sí, yo estuve ahí y también creo que hablamos un poquillo también, sí. sí, sí, Lo que pasa que, perfectamente. claro, o sea, a ver, una de las cosas mágicas que tiene esto es de que quizás tú donde te mueves comúnmente o habitualmente, tú no consideras que eres una persona que pueda tener tanta llegada como en otros países, ¿no? Pero tú vas a otros países y bueno, ves que gente se te acerca, conversa y es como que si ahora lo comparáramos, ¿no? con los términos actuales, todos los followers, ¿no? Todos los seguidores que tienes, ¿no? Y muchas Ujú. veces eso alimenta el que uno está por buen camino, ¿no? O sea, muchas veces esas conversaciones que has tenido o alimentar esos temas que estabas investigando y encontrar sinergias y ver que los problemas no solamente eran compartidos, sino también en las iniciativas, quizás te aumentaba y te daba más fuelle, ¿no? O sea, a Sin seguir duda, con sin eso, ¿no? duda. Sin duda, yo creo que ha sido un poco la energía, ¿no? El pulmón, digamos, lleno de aire que me ha ido ayudando a seguir adelante, ¿no? Porque al final no se encuentra trabas y se encuentra obstáculos, ¿no? Siempre, ¿no? Pero al final, si uno es capaz de sobrellevar esos obstáculos y tomarlos como una oportunidad, ¿no? De aprendizaje, como dices, las conexiones, el conocer a la gente, el tener también, ahí también influye una característica de la que yo siempre hablo, que es el carácter personal, ¿no? La forma en la que la persona se relaciona, ¿no? Ya sabes que hay personas más introvertidas y personas mucho más extrovertidas, que están más abiertas a la comunicación, a conocer gente nueva, etcétera. Entonces, una Sí, capacidad o una habilidad, mejor dicho, una habilidad donde yo siempre hago hincapié en cualquier charla que doy, sobre todo a personas jóvenes, ¿no? A project managers jóvenes. Y es, ábrete, cada vez que vayas a un congreso, reparte tus tarjetas, reparte tu dirección de LinkedIn, tus contactos en multimedia, en cualquier servicio. Habla con la gente, preséntate y no utilices el yo como la presentación, sino escucha a la otra persona, ¿no? sí, Deja que la otra totalmente. persona se exprese, que la otra persona te comente las cosas, ¿no? Y eso yo creo que es maravilloso, ¿no? Porque al final, pues tanto en países de habla hispana como países de habla anglosajona, pues se funciona de una manera muy similar, aunque hay diferentes comportamientos, obviamente, por las culturas que están ahí y que hay que respetarlas, pero al final esa apertura que tienen las personas que estamos en esta asociación, en PMI, yo creo que marca la diferencia. Y eso es pues una bendición, ¿no? Para nosotros, porque es como como si de alguna manera te equipan, ¿no? Con una herramienta con la que seas capaz de conectar con otros profesionales para, pues, equivocarte igual, a lo mejor equivocarte igual, pero más a sabiendas de que ha habido alguien que ha hecho eso antes y puedes tener en cuenta algunos factores y otras veces incluso, pues, eliminar errores o disminuir los impactos que puedan tener dichos errores, porque ha habido alguien con el que has comentado antes el mismo problema o alguien en quien has encontrado un foco, digamos, de aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente importante, ¿no? Y Sí. siempre sugiero llevar a cabo, ¿no? Esa filosofía.
Sí, bueno, oye, tú eres un hombre de proyectos. ¿En qué estás involucrado actualmente? ¿Nos puedes contar en qué estás metido? Sí, actualmente, bueno, yo me retiré formalmente ya hace, va camino de año y medio, casi 2 años ya. Lo que pasa es que, bueno, pues el retiro formal es, bueno, cuando cumple los 65 años y tienes dos opciones: retirarte totalmente y no hacer nada, cosa que yo creo que es absolutamente negativa, o todo lo contrario, que fue lo hice yo, es retirarte, pero al final puedes seguir haciendo cosas, contribuciones a universidades, dar pues algunas clases, evidentemente, ¿no? Siempre bueno, pues que tú evidentemente te comportes de forma legal, porque cuando uno se retira ya no, pues no puede hacer trabajos para empresas en el sentido de facturar y demás, pero sí que se pueden hacer colaboraciones eh, a nivel de dar clases, de ayudar a la universidad, de ser voluntario, hay montones de cosas. Entonces, proyectos en los que yo ahora estoy, pues el primero es acabar mi tesis doctoral, que la empecé ya a tiempo parcial hace varios años y que, bueno, pues por dificultades evidentemente del trabajo y demás, pues me ha llevado más tiempo del que yo inicialmente pensé, pero como todo lo que empiezo pretendo acabarlo, pues ya finalmente ya tengo prácticamente licencia casi para intentar acabarla ya este año, ¿no? Entonces estoy ahí escribiendo el último capítulo de la tesis y revisando y espero defenderla, ¿no? A final de año. Ese es uno de los proyectos. Otro proyecto, pues, es, bueno, pues dar algunos seminarios para PMI, lo que antes se llamaba Seminar World, que ahora se llama PMI Training, y entonces eso permite, pues, impartir esos seminarios, por ejemplo, en junio, del 12, 13, 14 y 15 de junio, pues estaré con mi coautor y amigo Randall Englund en Orlando, ¿no? Dando el seminario de Integrating People, Organizational and Technical Skills, del 12 al 15 de junio, ¿no? Y bueno, pues luego seguidamente en el mes de julio, si Dios quiere, pues también iremos a Boston, en finales de octubre, primeros de noviembre, a Atlanta, y a mediados de diciembre, mediados de diciembre, a Las Vegas, Dios mediante, ¿no? Entonces, esos son los tipos de proyectos en los que estoy involucrado. Básicamente tiene que ver con la investigación y con la formación, básicamente ahora. De vez en cuando alguna empresa me pide ayuda, pues para revisar un proyecto que va retrasado, hacer una auditoría, o echar una mano en ver cómo está funcionando la oficina de proyectos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como hay un defecto que yo tengo es no saber decir no a muchas cosas, pues al final siempre estoy ocupado, ¿no? Pero entretenido, porque yo siempre digo que la dirección de proyectos o el project management nunca ha sido mi profesión, ha sido mi hobby. Y por eso he aguantado y he seguido hacia adelante, ¿no? Si no, es una profesión tan demandante, de tiempo personal y profesional, y sobre todo bastante personal si te quieres dedicar a ello, que o te gusta mucho o seguramente tendrías problemas, ¿no? En tu vida personal. Sí, 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 totalmente. Bueno, creo que justamente el nombre de este podcast, que es Conexión Ikigai, trata de eso, un poquillo de encontrar y en esa compleja labor de juntar todos esos círculos, ¿no? Que tenemos, la pasión, tu vocación, tu profesión, ¿no? O sea, que sea uno solo es Ujú. súper difícil, ¿no? Y Sí. quizás los directores de proyectos tenemos una suerte de que la dirección de proyectos es tan transversal que, entre comillas, no se casa con nadie, no necesitas ser experto de un tema, sino que lo necesariamente eh, consecuente como para tener una lógica en la toma de decisiones que puedes hacer, ¿no? Ujú, ¿Vale? ujú, Pero tenemos esa suerte de que quizás nuestra profesión, ¿vale? Nos ayude o esté encaminada a tener a tener más cercano esa consecución de ese propósito de vida, porque tenemos la vocación, que podemos enseñar, podemos formar, que yo también me dedico a la formación como tú y hay una de las cosas que tú dices, que cada día puedes ser un profesor, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? O sea, que en cada vez que tú enseñas, estás aprendiendo muchísimo más. O sea, totalmente. sí, es totalmente
vamos, o sea, como dos loquillos de la dirección de proyectos, pues es... la familia la tenemos contenta, ¿no? Entre comillas, porque bueno. Es una de las Oye, razones por las que mi mujer durante los últimos 15, 16 años estuvo trabajando conmigo, ¿no? Para poder mantener ese ritmo, ¿no? Porque ella ya al estar más cercano a lo que yo hacía, pues entendía mucho mejor la involucración y demás. Pero sí, efectivamente, es un sacrificio, ¿no? Que sí, solo si no te gusta, pues si no te gusta no lo vas a conseguir. O te gusta o no puedes seguir con ello, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Es igual que el tema de el voluntariado, ¿no? Con PMI, ¿no? Pues llevo toda mi vida primero de voluntario local, luego voluntario global, casi 16 años y bueno, pues ahora ya pues colaborando, como sabes, con el capítulo de Madrid, con el capítulo de Barcelona, en fin, estoy ahí un poco como en el especie de council, ¿no? Del capítulo, intentando dar sugerencias, etcétera, ¿no? Siempre mi voluntad es ayudar, ¿no? Yo creo que algunas personas pues hemos nacido para ayudar, no somos sabios, pero sí que tenemos ahí un par de manos, ¿no? Y una cabeza, con lo cual si brindamos a los demás la oportunidad de que podamos compartirles lo que hemos aprendido antes y dónde nos equivocamos, pues igual ayudamos a que ellos no vuelvan a caer en el mismo error, ¿no? Y eso para mí es muy bonito, ¿no? Porque al final, pues bueno, como persona creyente que soy, pues creo que hay que ayudar a los demás, a la sociedad y la manera de influenciar además más positivamente es conseguir, bajo mi punto de vista, conseguir que los demás alcancen sus objetivos. Si tú sí, consigues que los demás alcancen sus objetivos, siempre que sean sanos, obviamente, ¿no? Estamos hablando a nivel positivo, pues vas a influenciarles y vas a, no sé si a crear escuela, pero a intentar sugerirles predicar con el ejemplo, ¿no? Y que merece la pena, porque al final el project management merece la pena, ¿no? sí. Bueno, lo que más te gusta de tu trabajo es aprender y compartir cada día. Tu Ujú. profesor favorita es cualquier día puede ser tu profesor. Y lo que menos te gusta de tu trabajo son las interrupciones necesarias. Sí. Em, eso, ¿hay alguna anécdota que te haya marcado totalmente, que te haya dicho, mira, esto sí que no me gusta de mi trabajo y lo voy a anotar así? Bueno, por ejemplo, el que el jefe te aborde así por las buenas cuando estás, pues yo que sé, preparando, imagínate, una reunión, ¿no? Importante o un resumen de un cliente o estás intentando abordar un problema, pues esa interrupción directa, ¿no? Déjalo todo y atiéndeme, pues ese tipo de cosas me, 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 me enervan muchísimo, ¿no? O me enervaban muchísimo, ¿no? Ahora ya como yo soy mi propio jefe, pues es un poco diferente, ¿no? Pero yo recuerdo que años, no hace tantos años, pues si en un momento determinado estabas en una multinacional y evidentemente tu jefe pues te interrumpía o estabas en una reunión y entraba en la reunión y cortaba la reunión, ese tipo de cosas que a mí me parece que son de falta de educación. La falta de educación, la falta del respeto y la falta de integridad, es decir, la gente que dice cosas y luego no las hace, por la razón que sea, pero además no pide disculpas, eso es algo que no va conmigo, es algo que rompe, ¿no? Y procuro utilizar mi paciencia, pero eso es algo que la carencia de autenticidad y la carencia de integridad, ¿no? Es decir, que la gente no diga realmente lo que piensa y yo ya sé que en muchas organizaciones pues te dicen o nos han dicho, ¿no? Que no se puede decir toda la verdad, ¿no? Aunque a mí me parece eso fatal, pero hay organizaciones donde quizá antes, en los años en los que yo estaba en ella, se pensaba así. No me parece bien. Creo que hay que decir la verdad, evidentemente sin faltar al respeto a los demás. El respeto es la primera regla que yo aprendí hace ya muchos años de mi padre, que en paz descanse, y la procuro mantener durante toda mi vida. Y luego la integridad. Si te comprometes a algo, lo tienes que hacer. No, y si no lo puedes hacer, tienes que justificar por qué no lo has hecho, ¿no? Y pedir perdón, ¿no? Yo creo que pedir perdón, que es algo que en algunas empresas en España, o por lo menos la vivencia que yo he tenido en ciertas empresas, como que pedir perdón y decir cometí un error, eh, parece que fuese una debilidad. Para mí creo que es una fortaleza, ¿no? Porque es
refuerza esa frase que yo digo de cada uno puede ser tu profesor, ¿no? Que puedes aprender siempre algo de alguien y que todo es cambiable, manejable y negociable, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, eso es mi máxima, ¿no? Básicamente es Sí, lo que más me ha irritado, ¿no? Al sí, sí, final, luego, al hemos, final, escuchar a la gente, ya sabes que bueno, pues si algo tiene que desarrollar, una de las habilidades que tiene que desarrollar el project manager, como bien sabes, es la empatía, ¿no? El ponerse, el ponerse en el puesto de los demás, ¿no? Que muchas veces cuando uno es joven, pues no se da cuenta y pretende pensar o creer que lo que dice uno siempre lleva la razón y que el otro lo dice por ofender y nunca más allá, ¿no? Al final hay que entender las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero salvado eso, yo diría que el respeto, ¿no? La autenticidad y la integridad son tres claves, ¿no? Para el éxito de cualquier, desde luego de cualquier director o directora de proyecto, pero sin duda de cualquier profesional. sí, una frase que te hemos escuchado mucho decir en los eventos, webinars de quienes te hemos visto, Ujú, en las conferencias, las formaciones, es hoy es buen día y mañana será mejor. ujú. ¿Qué origen tiene esto, esta frase que utilizas mucho, Alfonso? Gracias por tu pregunta, Luis. Es curioso porque esto nació nada más y nada menos que en el año 2000, en un viaje que hice yo a la India, trabajando todavía para Hewlett Packard. Me faltaban en realidad 2 años para dejar Hewlett Packard, porque yo dejé Hewlett Packard en el año 2002. Y fui a una conferencia y di una charla de mi experiencia implementando la oficina de proyectos en Hewlett Packard y vi tal expectación y esas miradas profundas, ¿no? Con la tez oscura, ¿no? De la raza india y esa mirada profunda con esos fondos de ojos tan blancos, ¿no? Y tan atentos, atendiéndome, que dice Alfonso, hoy es un gran día, es un día maravilloso aquí. Esto lo tengo que resumir de alguna manera. Y dándole vueltas, empecé a manejar la frase hoy es un buen día y mañana será mejor en mis emails. De hecho, firmo ahora siempre con esa frase. Y al final escribí ese libro, pero el libro se publicó nada más y nada menos que en el año 2010. O sea, fue casi 10 años más tarde cuando el libro fraguó. ¿Por qué? Porque yo fui añadiendo historias con las que me he ido enfrentando, ¿no? Dificultades, pues proyectos fuera de Madrid, proyectos fuera de España, temporadas fuera de mi casa, muchas, prácticamente constantes. Y bueno, pues yo me acordaba de que cada día era un buen día porque mi familia estaba ahí, estaban sanos, estaba bien, tenía que dar gracias a Dios, gracias al cielo, al universo, por estar ahí, por tener fuerza, ¿no? Y luego eso pues lo he ido eh, validando a lo largo de mi vida profesional, con experiencias personales, profesionales, ¿no? El día que falleció mi madre, por ejemplo, yo dije, hoy es un buen día y la gente se alarmaba, ¿no? Decía, bueno, ha fallecido tu madre, ¿cómo es que dices que hoy es un buen día? Pues, es un buen día porque ella estaba mal, estaba sufriendo, había perdido la cabeza, no contenía sus esfínteres, en fin, estaba fuera de control y ella finalmente, pues ahora está con el Señor. Para ella es un buen día, con lo tanto por mí también. Entonces, mirar la parte llena de la botella, mirar la parte positiva, siempre nos hace nutrirnos y seguir hacia adelante, a pesar de la cantidad de inclemencias del tiempo, como digo yo, teniendo en cuenta por inclemencias del tiempo los problemas como project manager, con la vida, con las organizaciones, con la gente, ¿no? Entonces, si Sí, seguimos esa filosofía, nos irá mejor, ¿no? Yo, primer día, siempre que me levanto, doy gracias por estar vivo, rezo las personas que ya no están y doy gracias por estar aquí y seguir adelante para que al final tener fuerza suficiente para avanzar, ¿no? Y bueno, de momento aquí estamos. sí, bueno, eh, ya para ir finalizando, vamos a conocer algunos datos curiosos de Alfonso. Su película favorita es Lawrence de Arabia. Su serie Ujú. favorita, pues no ve mucha televisión y quizás es porque no hay nada positivo de sacar en ella, porque yo también Puede llego a ser. esa conclusión. Don Quijote de la Mancha es tu libro favorito. La verdad que todavía tengo de tarea pendiente. El verdadero libro, no los que acomodan para literatura, ¿no? Sí, La natación, escribir y jugar con tu nieto está dentro de tus hobbies. La fabada asturiana, tu plato favorito. sin duda. Recuerdo el viaje a Asturias que yo tuve y una fabada asturiana siempre está bien.
Y bueno, una pregunta que siempre hago y para sacar un poco de información y ver cómo se puede poner, qué es lo que podrían traer estas personas, es la famosa mochila de supervivencia, ¿no? O sea, si tú estás en una isla virgen, te pregunto o les pregunto a vosotros, mis invitados, ¿qué pondrías en una mochila? En tu caso, tú pusiste una foto de familia, una Biblia y el post-it con tu frase célebre, ¿no? Hoy es un buen día. Y mañana será ¿Quieres mejor. comentar algo más? ¿Quieres? Sí, básicamente, Coméntanos, sí. cuando yo contestaba esta pregunta, por supuesto daba por supuesto que estaba en una isla solo y que no estaba allí mi familia conmigo, ¿no? Con lo cual, pues tanto mi mujer como mis hijos Sí, así es. Sí. creo que son fundamental. Una Biblia porque soy creyente y cada día, ¿no? Leo un párrafo, leo un pasaje que me ilustra o que me ayuda a reflexionar, ¿no? De lo hormiguitas que somos, ¿no? En este mundo y lo mucho que podemos hacer, ¿no? Si reflexionamos y hacemos el bien a los demás. Y la frase hoy es un buen día, ya digo, me ayuda a sobrevivir, ¿no? Me ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque al final, a pesar de que tengas dolencias, si tienes enfermedades, si tienes problemas, etcétera, pues siempre tu mente va a ayudar, ¿no? A tu sistema inmunológico a seguir adelante diciendo y creyendo realmente que hoy es un buen día, ¿no? Así surgió. Bueno, yo te agradezco todo el tiempo que has tenido para hablar conmigo, Alfonso. Gracias a Eh, ti. sí, te agradezco tu profesión dedicada hacia la comunidad de dirección de proyectos, todos los proyectos que has tenido con nosotros, tu espíritu emprendedor, tu espíritu colaborador. La verdad que es un ídolo para muchos de nosotros, sin exagerar, ¿eh? O sea, un referente, ¿vale? De los pocos que podemos decir, oye, yo he conocido a un referente grande y premiado, más que premiado, en dirección de proyectos. Muchas Bueno, gracias. Alfonso, muchas gracias. Espero que tengas buena semana y hasta una próxima. Gracias a ti de corazón y un abrazo muy fuerte a todas las personas que escuchen y vean este vídeo. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Bueno, si te ha gustado la emisión de este video podcast, puedes seguirme en redes sociales a través de Shaman PM o también en Evox, Spotify, YouTube y en las otras redes sociales donde esté publicada. Muchas gracias. Hasta la próxima entrevista.